Bienvenidos a Iglesia de Nazareno Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Damos inicio a la lección de nuestra serie, La Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Dando la gloria a Dios. Contentos porque es el día del Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra lección de la semana pasada, en la cual se nos hablaba de la necesidad que tiene toda la iglesia de ir a ser discípulos. Es decir, encontrar gente nueva que acepte a Cristo. Está bien todo lo que hacemos para hacer crecer a los hermanos, pero el propósito más importante, según el texto que leímos, es que si estamos edificando el cuerpo de Cristo, Jesucristo quiere que vayamos para ser discípulos. Amén. Amén. En nuestra lección de hoy tenemos un texto que está en Efesios 4:16. Estelita, ¿lo quieres leer? Sí, este es un texto conocido y vamos a leerlo nuevamente, ¿verdad? Que también lo vimos en la lección pasada. Solo que vamos a orar para que Dios bendiga la lección de esta mañana. Amén. Oramos entonces. Te bendecimos, mi Dios, y te damos gracias, mi Padre, porque en tu misericordia nos has concedido la vida, Señor, y la oportunidad nuevamente de reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra, para que esta mañana, Dios mío, tú hables a través de esta lección a cada uno de los que ha tenido el deseo de conectarse hoy para estudiar, Señor, esta lección importante para nuestras vidas y para el desarrollo también, Señor, del cuerpo de Cristo, y para que muchos otros conozcan que tú, Señor, enviaste a tu Hijo unigénito a morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Te damos gracias porque estamos dispuestos, Señor, aquí para iniciar esta escuela dominical, y te pedimos muchas bendiciones sobre todas las familias que hoy se reúnen en sus hogares y que están allí con sus Biblias y sus corazones dispuestos y sus mentes para que tú hables, bendito Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo y la guía, Señor, para que nos des la sabiduría y el discernimiento necesarios, bendito Señor, por favor. Toda honra y toda gloria sean para ti. Si alguna persona hoy, Señor, no te ha conocido y no sabe de ese amor de Dios, pues ojalá que donde quiera que esté viendo esta programación, pueda también su corazón ser tocado por el Espíritu Santo y recibirte a ti como su Salvador personal y iniciar una vida nueva en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Efesios 4:16. Dice, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindas palabras, ¿va? Sí. Yo que soy médico, pues todo el cuerpo, las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, pues me llena ese versículo, ¿va? Sí, la verdad. Bueno, sí. Qué bonito si lo ponemos así como el cuerpo, ¿no? Como ¿Sí? tomándolo como ejemplo del cuerpo. Bueno, si como es el cuerpo de Cristo, Como la es el iglesia es cuerpo el de cuerpo de la Cristo. iglesia. Bueno, vamos a analizar ese texto, pues dice, de quien todo el cuerpo,
bien concertado, es decir, Ujú, toda la masa, todo el grupo que constituye una iglesia ujú, debe estar unida en un solo propósito. ujú. El solo propósito es conseguir discípulos, porque fue la orden del Señor, Sí. y no solo conseguirlos, sino darles seguimiento para que Ajá. sigan creciendo y Creciendo. desarrollándose de tal manera que finalmente ellos puedan florecer, pero en amor. En amor. Y me llama a mí la atención precisamente la palabra coyunturas. Ujú. Coyunturas son, dice Estelita, que son las, Uniones ahí, las ¿verdad? articulaciones Ujú. que se ayudan mutuamente, es cierto. Sin las articulaciones no podríamos hacer nada. Sí, qué feo sería un cuerpo así todo como que era robot, robotito. Se ayudan mutuamente, dice, y según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, pero para ir edificándose y edificándose en amor. Sí. A veces creemos que nos vamos a edificar en Otras cosas, ¿verdad? dinero, en cargos, en cosas, y no. Todo lo que hagamos, si no tiene su dosis de amor, no sirve para nada, dice la palabra. Así es, porque el Señor Jesús nos vino a enseñar eso, ¿verdad? Sí, A que nos amemos unos a otros. De hecho, pues Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? sí. Que os améis realmente. Bueno, en toda iglesia debería haber grupos o células que tengan un propósito definido. Algunas deben ser para alcanzar a los inconversos. Otros deberían ser para alcanzar a los tiernos En la fe. cristianos que están deseando crecer. Otros para ayudar a los heridos, maduros heridos por el pecado, desde luego, ¿verdad? Ujú. Otros que ya están maduros porque les ha pasado ya muchas cosas y no hay modo que progresen. Debemos entonces ayudar a los nuevos creyentes, ayudar a creyentes heridos que necesitan sanidad en su alma. A ver si hacemos un recuento para que de los diferentes tipos de grupos, digámoslo así, ¿verdad? O de células que se pueden organizar en la iglesia, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo sirvo? Bueno, ¿y dónde sirvo? Bueno, ya todo el mundo tiene ahí su cargo y no hay por dónde empezar a trabajar, pero si vemos aquí, hay diferentes actividades que se pueden hacer. Y aquí tú mencionabas algunas, ¿verdad? Y creo que hay como 5 o 6 diferentes motivos por los cuales realmente se pueden organizar grupos de trabajo, grupos de apoyo para personas con diferentes necesidades. Sí. Y entonces aquí una de ellas era precisamente para los recién convertidos, ¿verdad? Para los recién convertidos. Casi siempre estamos trabajando con el recién convertido, ¿verdad? Con el recién convertido, porque queremos que crezca, pero también hay otras ahí con las cuales se pueden ayudar para que haya crecimiento. Y entonces una de ellas también era para los que por alguna razón han sido lastimados o vienen heridos, ¿verdad? Aún que tal vez han aceptado a Cristo o algo les ha pasado y necesitan un tipo de ayuda especial. Sí. Y también hay otros que para capacitación, para que den fruto para, a muchos creyentes maduros y a otros para liderazgo. Muy bien, entonces también hay para oportunidad para enseñarle a otros a ser líderes, ¿verdad? A ser líderes. Y otros para capacitarlos también para que puedan servir en alguna actividad de la iglesia, ¿verdad? Sí. Porque hay tanto donde servir, hay tanto donde trabajar, que yo creo que ninguno deberíamos de quedarnos sentados sin hacer nada. Esperando a ver qué viene, qué hacen los demás. Qué hacen los otros, y a veces no solo viendo qué hacen los otros, sino a veces hasta llegamos al extremo de criticar y decir, ve qué mal le salió, ve que aquel no lo hizo bien, y a veces nosotros bien cómodamente sentados. Pero el Señor no quiere eso, porque precisamente en la lección pasada del domingo, el Señor dice, bueno, si tú no estás dispuesto a dejar hasta padre, madre y hermanos y todo, y dejar hasta tus bienes y todo por causa de mí, no eres digno de mí, ¿verdad? No eres digno que sea mi discípulo. Llega a un extremo de decir, digámoslo así,
a decir, bueno, si no estás dispuesto a dejar un montón de tus comodidades, de tus deseos, de tus gustos, de tus placeres, de tus viajes, de todo lo que me gusta dormirme tarde y despertarme tarde y entonces yo así soy y así me quedo y a mí me gusta salir a pasear y a mí me gusta ir a comer y a mí me gusta un montón de cosas, ¿verdad? Pero si el Señor hace un llamamiento especial y yo no estoy dispuesto a cambiar y a dejar muchas de esas cosas por amor a la obra del Señor, entonces dice la palabra del Señor, pues discúlpame, pero no lo vas a poder hacer si no haces esas cosas, ¿verdad? Sí, bueno, leamos Efesios 4:12. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, es decir, tenemos nuestra misión también, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí. Es decir, nosotros a veces hacemos cosas que en lugar de edificar al cuerpo de Cristo, lo lastiman. ¿Verdad? Lo lastiman y entonces pues hay problemas dentro de las relaciones entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Ahora, Jesucristo dice que comenzó cuando Él dispuso que se comenzaran los ministerios, entonces Él les dejó accionar, les dijo que mejor hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Leamos en Lucas 24:49. Bueno, vamos a leer en Lucas 24:49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Sí, toda obra que la iglesia hace necesita la unción del Espíritu Santo. Sí. Porque de lo contrario, sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder hacer nada, porque Él es el que hace la obra de convencimiento, Él es el que hace la obra de Él da poder, sensibilización, Él es el que da poder. De tal manera que todo tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí, de hecho, pues estábamos recordando en la lección pasada, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús se fue, los 12 que Él había escogido y todo, y cuando Él murió, ¿verdad? Y todos se quedaron así todos tristes porque no hallaban qué hacer, hasta que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces ya salieron sin miedo y sin temor, ¿verdad? Porque Dios ya les había dicho todo lo que ellos podían hacer en el nombre de Él, ¿verdad? Sí. Y entonces fueron para obedecer el llamamiento que Dios tenía para cada uno de ellos. Y si pensamos en los que Él había escogido, pues todos ellos no eran personas que estuvieran sin hacer nada, ¿verdad? Si pensamos en los pescadores, en Mateo y todos, tenían un trabajo que hacer, todos eran personas que estaban realizando una labor, cada uno de ellos. Sí, pero dice que el ministerio de todos en la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué dice 1 Corintios 2:4-5, Estelita? 1 Corintios 2:4-5, lo voy a leer por acá. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Toda obra necesita la unción del Espíritu Santo. Sí. Los grandes predicadores, pues también son personajes que tienen que estar llenos del Espíritu Santo para que su predicación tenga realmente los alcances que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Pero como dijimos, lo más importante es que todos los discípulos, que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la iglesia debe ser discípulos en el ministerio, porque este es el ministerio por excelencia. Amén. ¿Y qué dice Juan 14:21-23? Juan 14:21-23. Busquemos ahí nuestras Biblias, hermanos, así vamos también aprendiendo, ¿verdad?
hacer esgrimas. 14, 21, 23. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Estos dos versículos tienen unas grandes promesas. Sí. Y lo vemos despacio. Si nosotros amamos El al 21. Señor, entonces eso quiere decir que vamos a guardar su palabra, es decir, la vamos a poner en práctica. Cuando no ponemos en práctica las cosas, hermanos, eso significa que no hemos creído lo suficiente como para que nuestra vida cambie. Vamos a seguir igual. Usted no se conforme nunca con solo medio entender las cosas, porque medio entendido no sirve nada. Todo lo que necesitamos hacer es excelente, es que nosotros entendamos excelentemente todas las cosas que el Señor quiere que hagamos, porque entonces si ya nos convenció, si ya lo creímos en esas las cosas, entonces vamos nosotros a hacer las cosas bien hechas, y ese Jesús, y ese es el que me ama. El que no me ama, ese nunca pone de su parte, ni investiga, sino que solo oye y se va. Y no dice nada, ¿va? Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una promesa bien linda y bien especial, porque el Señor dice, y el que me ama, fíjense, será amado por mi Padre, no por cualquier persona, ¿verdad? De este mundo, ¿verdad? Está diciendo, por mi Padre, y yo le amaré. Y la otra cosa, y me manifestaré a él. Sí. Entonces, miren cuántas promesas tenemos en este texto del 21. Nosotros cuando estábamos estudiando este pedazo, de veras qué lindo, ¿verdad? Qué especial. A veces lo leemos tan de corrido que no nos damos cuenta de qué promesas tan maravillosas tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Ser amado por el Padre y también por su Hijo, ¿verdad? Y él dice, y me manifestaré a él. Sí. Y después de eso dice en el 23, y el que me ama, mi palabra va a guardar. Y también mi Padre le amará, vuelve a repetir otra vez. Sí. Y vendremos a él, fíjense, y haremos morada con él. Sí. Es que, qué promesa la que tenemos aquí, o así, ahí nos quedábamos así. Haremos morada, su presencia va a estar con cada uno realmente de los que aquí el Señor dice, si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Sí. Y si le amamos, entonces Él va a estar, tu promesa va a estar con nosotros siempre. Haremos morada con Él y que el Padre dice, le amará. Entonces Él nos ama con un amor eterno, hermano. Realmente no es cualquier cosa las promesas que tenemos está aquí. Bellísimo todo el día. Es precioso estas promesas que tenemos en Juan. Juan es un libro que nos habla tanto del amor de Dios, ¿verdad? Por eso dice que el que no le ama no va a guardar sus palabras, porque la palabra que habéis oído no es de él, dice. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que el Señor Jesús está diciendo esto, yo lo traigo de mi Padre, ¿verdad? Este es un mensaje que yo traigo de mi Padre para ustedes. ¿Se pueden ustedes imaginar un mensaje del cielo? Para nosotros. Para nosotros, pecadores, ¿va? Pobres pecadores, pero salvos por la gracia del Señor y su misericordia. Ahora dice también que el discipulado es un compromiso no con la iglesia, sino con el Señor. Porque la iglesia puede no estar metida en evangelismo, pero el Señor sí está metido. Es que si nos ponemos a pensar que si en algún momento la iglesia no cumple con su misión, ¿verdad? Sí, es una iglesia que porque es una iglesia, es la iglesia
no estoy hablando de la iglesia Más que Vencedores, ni de la iglesia bautista centroamericana, estamos hablando de la iglesia de Cristo, Sí, así la es. iglesia en el mundo entero. Y si la iglesia en el mundo entero no sigue las instrucciones que están en la palabra del Señor, ustedes se pueden imaginar qué va a pasar. Claro que Dios no va a permitir eso, ¿verdad? Porque siempre tendrá un remanente, ¿verdad? Que va a hablar de su palabra. Pero Él lo que nos dejó realmente para que siguiera transmitiéndose esta palabra de Dios, para que se siguiera anunciando realmente, como dice, esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos ese gran compromiso y qué bendición, digo yo, ¿verdad? Ser parte de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para anunciar esas maravillas. Si otros andan anunciando un montón de cosas ahí malas en el mundo, cuántos anuncios que para destruir a la humanidad, cuántos anuncios en grandes carteles y cuántos anuncios en todos lados para destruir la vida de las personas, y nosotros a veces callados, que tenemos realmente el gran anuncio de las buenas nuevas de salvación y de esperanza. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 4, 5? 1 Corintios 2, 4, 5. Esto lo escribió. 1 Corintios lo escribió ¿quién? Pablo. 1 Corintios Pablo. 2, 4 y 5 dice: Por y ni mi inspiración palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es lo que habíamos leído, ¿verdad? Para que no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Porque la sabiduría de los hombres realmente no tiene mayor cosa, ¿verdad? La sabiduría divina es tremenda. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la gran comisión que nos dio Jesús ahora? Vamos a ver, Mateo 28. Sí, Mateo es lo que 28, leímos allí en la lección pasada, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Sí. A todas las naciones. Y hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después vuelve a decir, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y la promesa es: yo estaré con vosotros todos los días, ¿verdad? Esa Toda es una la gran iglesia promesa. debe hacer discípulos. Es el ministerio por excelencia. Y dice Juan 14, 21, 23. Juan 14 fue lo que leímos ahorita, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Esas promesas tan bellas que tenemos aquí en la palabra del Señor. Sí, entonces tenemos, es 1 Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras realmente de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Sí, tenemos que aceptar que la palabra que leemos ahí es la palabra de Dios. Okay, sí. Porque si ni siquiera aceptamos la palabra de Dios, entonces no hemos aceptado nada. Exacto. Sí, pues. Sí. Las excusas que vamos poniendo todos a veces. Es que lo que pasa es que la gente siempre comienza a ver lo que va a perder y lo que va a ganar. Y piensan que metiéndose al ministerio del Señor Jesús, pues no va a ganar, sobre todo fichas, quetzales, dólares, no le van a pagar por eso, sino que Dios es el que va a dar la recompensa. Pero ellos no creen que Dios dé recompensas, entonces no tienen fe, entonces no hacen nada. El pastor debe formar discípulos que discipulen, dice. Sí. Porque necesitamos que la inmensa cantidad de gente que espera allá afuera para ser evangelizada, pues lleguen a ese conocimiento. No dice la lección, el autor de la lección, que no nos entretengamos tanto con las gentes de allá de la iglesia, pues, porque todos deberíamos estar evangelizando, ¿verdad? Sí. Y no, bueno, se supone que vamos a la iglesia para llenarnos nosotros, pero para ir a darlo afuera, ¿verdad? Sí. Para ir a anunciarlo afuera. Y que sigan a Jesús, dice, y no a los hombres. Sí. Porque no necesitamos caudillos que originan divisiones fragmentando el cuerpo de Cristo.
El líder debe depender de Dios. Así es. Sí, El mismo Señor Jesucristo, Él dejó casi todo organizado, porque mira, Efesios 4, 11, 12. Efesios 4, 11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y también para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces Él ya dejó aquí todas las bases para que se siga trabajando sobre esa base, ¿va? Sí. Marcos 3:14 dice, después de subir al cielo, dice, sigamos el plan de Jesús. Marcos 3:14 y estableció. Estableció a 12. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él llamó a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ahora dice que nosotros no podemos ponernos a vivir con la gente, ¿verdad? Pero sí podemos tener algunas maneras de contacto físico, contacto con ellos para que no se pierdan. Dice, vamos a ver. Sí, lo que pasa, digamos que ahora uno puede decir, bueno, hoy no nos podemos reunir, hoy por la pandemia todo eso está complicado, pero siempre habrán algunas maneras y formas en las que nos podemos comunicar con las personas, creo yo, ¿verdad? Y dice Hechos 2:47, que se reunían alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos, ¿verdad? Y eso es lo que es importante, ¿verdad? El Señor es el que va añadiendo a cada día a los que han de ser salvos, porque es por la gracia de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo va tocando los corazones de las personas. Ahora dice, el discipulado es relacional, es decir, nos relaciona con la gente. Y la gente no es una sola cosa, sino que es un montón de cosas diferentes. Sí. Son sentimientos, son pensamientos, son deseos. Son cosas que le han pasado en la niñez, son cosas que le han pasado en la juventud, son matrimonios que se han deshecho, son tantas cosas, ¿verdad? Ahora dice, si tuvierais amor los unos por los otros, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tuvieren amor los unos a los otros. Eso quiere decir que no podemos simplemente decir que Dios te bendiga, pues que ya estuvo, sino que tenemos que involucrarnos con la gente. Romanos 14:1, ¿qué dice? 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe es uno que no tiene confianza en lo que uno le enseña, no tiene confianza en la Biblia, no tiene suficiente Sí, lo que pasa es que muchas veces, al débil en la fe, muchas veces como que no rápido toma las cosas y empieza a hacerlas, ¿verdad? Sí. Y entonces como que a veces se desespera, digamos, alguna persona y dice, ay, no, como que no quiere crecer o que no quiere seguir, sino que a veces te pone a decir un montón de opiniones, pero esto no me parece, esto no lo quiero, y a veces tal vez la persona que lo está discipulando se desespera un poco, pero dice aquí Romanos que a este débil en la fe, que lo tengamos ahí, pero no para estar contendiendo sobre opiniones, ¿verdad? Contender es pelear. Pelear, ¿verdad? Pelear. Y también da otros. El 13 dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, sobre todo al hermano débil, ¿verdad? Sí, al hermano porque débil. Porque a veces lo botamos ya, con solo que no lo volteemos a ver. Como todos estos son consejos, ¿verdad? Que nos da la palabra del Señor precisamente cuando estamos tratando de que las personas crezcan y que den mucho fruto, ¿verdad? Que vayan a trabajar y todo, pero si empezamos con estos problemas, entonces se van a decepcionar, ¿verdad? El hecho de que amemos al hermano tierno no quiere decir que aprobemos todo lo que hacen. Sí. Pero el Señor, pues siempre, a pesar de que aquellos no caminen, siempre los ama. El Señor los ama. Porque Él va a dejar de amarlos hasta que venga la muerte, ¿verdad? Él tiene paciencia y nos espera, hasta como un padre, ¿verdad? Como un padre con su hijo, que está ahí tal vez haciendo un montón de cosas y dice, bueno, tal vez ahora ya va a cambiar y va a ser diferente.
Tal vez vuelva a hacer alguna otra cosa y dice, no, yo digo que ahora sí tal vez ya va a cambiar, ¿verdad? El Señor es paciente para con todo, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, leamos el 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Sí, sí, sí. A veces Pues hay hasta por la problemas también, comida. ¿verdad? Hasta por eso. Así que no coma mucho, hermano. No estén haciendo cosas. Ajá. Así que el 15.1 que dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no y no ganarnos a nosotros mismos. No andemos corrigiendo a la gente, hermanos. Digámosle, mira, el Señor dice tal y tal cosa, nada más. No le hagamos sentir que Él es un pecador y que aquí, que allá. Sí. Sino, pues amémoslo en medio de todas sus cosas, problemas. Por tanto, dice, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Y también dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Sí, es decir, llamarle la atención. No, pero con amor, por eso dice que están llenos de bondad, llenos de conocimiento, ¿verdad? Para poder realmente llamar la atención a los que no están haciendo las cosas bien. Ahora aquí dice que podemos hacer un primer ensayo que se llama la coyuntura. La articulación va. Sí. Dice que para cuidarse mutuamente se pueden elegir 3 personas. Para crecer en la fe cristiana deben orar el uno por el otro, por pruebas o enfermedades, pero deben de firmar un pacto. Esos son procedimientos. Son procedimientos que se pueden usar para ver de qué manera. Por ejemplo, 3 van a ser amigos y yo voy a orar por ti, voy a orar por ti, te voy a llamar por teléfono para ver cómo estás, te voy a cuidar, ver en qué andas y qué pasó contigo, qué pasó con tus hijos y aquí que allá. Son ideas que nos dan, ¿verdad? Sí, son ideas que nos dan, porque a veces uno dice, no, pues ahorita con la pandemia no podemos hacer nada, nos podemos reunir, y que si hacemos una célula aquí y allá, no tenemos Zoom o no tengo internet suficiente para hacer una célula, pero si son 3 personas las que se van, te pueden llamar por teléfono, por WhatsApp, o qué sé yo. Son grandes maneras, amigos, ¿verdad? De poder hacerlo. Y dice que están haciendo ese cuento de 3, porque Jesucristo tuvo 3 discípulos que siempre Él se llevaba. Se llevaba con Él. Lucas 9:28, ¿qué dice? Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió el monte a orar. Y también en Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Que están afines y que responden, ¿verdad? Que responden. Entonces creo que ayuda, pues a veces mandaba de 2 en 2 también, ¿verdad? Para que fueran a predicar, pero esta es una buena manera también, un estilo, ¿verdad? Los alcohólicos anónimos, ellos se cuidan entre sí. Cuidan y se cuidan muy bien. Solo llama al que está débil. Y salen corriendo. Sale corriendo, el otro tiene el compromiso de salir corriendo. Sí, ya no digamos nosotros. Así que, hermanos, nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. No caigan en saco roto, sino que las pongamos en práctica. Podamos poner en práctica, ¿verdad? Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Terminamos. Dios les bendiga.